¿Qué conclusión han sacado ustedes sobre este fiasco, este disparate jurídico, después de ver a la señora Irene Montero y, en fin, el Consejo General del Poder Judicial? Se han entrevistado, no sé si también con víctimas, con mujeres que han sufrido violaciones y están quejosas, lógicamente, y lamentando que sus agresoras puedan salir de la cárcel antes, etcétera, etcétera. Pues sí, efectivamente, hemos tenido 3 días intensísimos. Presidía la misión una eurodiputada polaca y nos hemos visto con asociaciones de todo tipo, sindicatos, la Asociación de Mujeres en Igualdad, Mujeres Rurales, Fundación Mujeres que preside Elena Valenciano, Comisiones Obreras, UGT. Nos hemos visto con las ministras, tanto de Igualdad como de Justicia. Nos hemos visto con el sector de la discapacidad, con representantes de la trata de blancas, con catedráticas, con expertas, con el Congreso, con el Senado, con el Consejo del Poder Judicial, y también hemos ido a un centro que depende de la Comunidad de Madrid de mujeres víctimas de violencia de género. Entonces, lo que nos han trasladado todas es su preocupación, ha sido el tema central, por esta ley del sí es sí, la puesta en libertad de estas más de 55 criminales en la calle y 522 criminales con rebaja de condena. Nos han comunicado todos que eso suponía una revictimización de las víctimas, suponía además que una desconfianza en el sistema, y una cosa que suponía, que nos lo dijo el Consejo General del Poder Judicial, es que se da un mensaje a la sociedad y al mundo de que ese delito no es tan grave. Con lo cual es un despropósito. Además de decírnoslo todas las asociaciones, cuando fuimos a ver al Ministerio de Justicia, la ministra expresó que este efecto le había causado dolor y que se tenía que enmendar, pero que esto ya dependía del Congreso. Pero cuando fuimos a ver al Congreso y al Senado, no sabían nada, ni cuándo, ni cómo se arbitraría esa rectificación, que tiene que ser inmediata, porque si no es inmediata, cada día que pasa se va agravando y además es irreversible, porque aunque se aprobara un nuevo Código Penal rectificando esto que no tiene ningún sentido de la rebaja de las penas, ese Código Penal sería para todos los casos que pasaran a la mañana siguiente de su aprobación, pero todos los que sean antes van a estar sometidos a la ley que es más beneficiosa para el reo, y por lo tanto todos estos casos pues verán rebajadas sus condenas. Nos dijo el Consejo General del Poder Judicial que había 4.000 criminales en las cárceles españolas entre penados y preventivos, de violadores y de criminales que han atentado contra la libertad sexual de las mujeres y que previsiblemente pedirán la revisión de sus condenas. Y que esta revisión puede durar 5 años. Fíjate. Porque hay recursos, etcétera, etcétera. Os tengo que decir que así como la ministra pues nos dijo pues que nos notaba que esto pues no podía ser, cuando fuimos a ver a la ministra de Igualdad fue tremenda. La ministra de Igualdad volvió a echar la culpa a los jueces, nos dijo que el sesgo machista hacía que en España las decisiones judiciales no fueran neutrales y que los tribunales de justicia, con sus magistrados y magistradas, pues practicaban este sesgo machista. Fue un desastre porque no tenía ningún sentido. La tuvimos que interpretar. Yo la interpelé allí diciéndole que el camino no podía ser nunca atacar a los jueces, porque era no tener ni idea del regalo que supone vivir en un Estado de Derecho, y que además criticar a los jueces, de no ser el camino, devaluaba la democracia, y eso no tenía ningún sentido. Ya os podéis imaginar, cuando una persona legisla sin escuchar a nadie, sin pedir ningún informe a los órganos preceptivos y consultivos, y cree que lo sabe todo,
pues pasa lo que pasa. Nos dijo también el Consejo General del Poder Judicial, nos reunimos con el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General y también con magistrados del Supremo, del Tribunal Supremo, que ellos en ningún caso aplican el sesgo machista, sino que lo que aplican es el estricto cumplimiento del derecho. Pero vamos a ver, Rosa, es que lo que le dijo la propia presidenta de esta comisión a la que usted pertenece, a esta señora Montero, esta ministra de Igualdad, es que los jueces se limitan a aplicar la ley. O sea, su ley, que además la que usted ha hecho, es que es de una soberbia y de un desconocimiento estratosférico. La laguna que tiene desde el punto de vista jurídico esta es sideral, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero lo que más duele es la soberbia con la que intenta imponer su criterio. Y eso, claro, no sé, me parece que, no sé si la impresión que se van ustedes es la que nos está relatando, pero esta señora, que es polaca, creo, ¿no? La presidenta, su compañera del Parlamento, que es la que preside esto, dirá, ¿pero dónde ha salido esta tiparraca? Sí. La presidenta se quedó muy impresionada, Elzbieta Lukashenska se quedó muy impresionada por la pelea. Había un exhibicionismo de pelea de verdad entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Igualdad, porque no guardaron casi ni el pudor cuando ya se disolvió la reunión en decir, es que la ministra, así tal cual, es que la ministra no estaba de acuerdo con este proyecto y no lo ve igual y nosotros no lo aprobaremos. O sea que hay mucha tensión y dentro de una misión europea ni siquiera mantuvieron la diplomacia de poder tener un poco de pudor a la hora de tener este enfrentamiento entre los ministerios, pero esto es exactamente lo que está pasando. Yo tengo que deciros que además el propio Consejo nos dijo, si no hiciéramos lo que estamos haciendo, que es nada más que aplicar la ley, estaríamos cometiendo un delito de detención ilegal. Claro. Porque todo el mundo sabe que 3 es menos que 5. Y si han puesto la mínima en 3 y antes era 5 y han condenado a la pena mínima, pues se tiene que corregir a 3 y no 5, porque si no, los jueces no estarían haciendo su trabajo y lo están haciendo exhaustivamente. Claro. Nos dijo el Consejo además que el 56% de los jueces en España son mujeres y que además los cursos de perspectiva de género, cuando tienen que estar en juzgados de violencia de género, son obligatorios y los hacen al principio y de manera continua. Por lo tanto, no tiene ningún sentido lo que dijo la ministra, pero vimos poca voluntad de la ministra en llegar a ningún tipo de acuerdo. También nos dijo el Consejo, porque están todo el día diciendo que ellos han puesto el consentimiento en el centro, que el consentimiento ya en el Código Penal anterior estaba en el centro. Toda la vida. Es innegociable, siempre ha estado en el centro. Claro. Si hay consentimiento, no hay delito, y si no hay consentimiento, hay delito, y que es un problema de prueba. Así ha sido toda la vida. Tengo que decir, claro, como toda la vida, exacto. Y tengo que decirte que también que otro tema que se trató durante todas las reuniones, que también centraron los debates, es el tema de la ley transgénero, esta ley trans que han aprobado, porque nos dijeron las organizaciones de mujeres que les estaba preocupando mucho la colisión de esta ley, primero con el interés prioritario del menor y segundo con todos los derechos de las mujeres y que podía colisionar con la ley contra la violencia contra las mujeres. Claro. Esta ley trans. Fijaos que nos lo dijo de manera muy preocupada la fundación que preside Elena Valenciano, que es del Grupo Socialista, hasta el punto que nos entregó un informe de todo lo que podía colisionar en la igualdad de oportunidades, en los accesos a pruebas, en el deporte, en los temas de violencia de género, etcétera, etcétera. Y en el Consejo General del Poder Judicial también los jueces nos dijeron que han emitido un informe al Gobierno explicando todos los problemas que puede tener esta ley en el futuro. Por supuesto, el Gobierno ha hecho oídos sordos a este informe, pero que este informe ha sido entregado con todos los problemas que ellos ven que puede tener y que por unanimidad todos los jueces del Consejo General del Poder Judicial, que evidentemente son de sensibilidades distintas, pidieron al Gobierno que la edad fuera a partir de 18 años para cambiarse el sexo, no antes, claro. Porque el interés del menor estaba en juego. Y también, como sabéis, hicieron oídos sordos. Y nos lo han reiterado también el CERMI, el colectivo de discapacidad, que para ellos, de nuevo, la ley trans es un problema porque ellos necesitan hablar de hombre discapacitado y mujer discapacitada para poder trabajar bien y a partir de ahora
como se quita todo esto, pues Claro. para ellos es un problema muy grande, entre otras muchas Todo cosas. esto me imagino que se va a reflejar en un informe de esta comisión del Parlamento Europeo, que luego se le hará llegar a España, ¿no?, al gobierno español, un informe que me temo a tenor de lo que nos está contando y las conclusiones a las que se pueden llegar después de lo que han escuchado, muy crítico, ¿no?, sobre esta legislación del gobierno de Sánchez, ¿no?, sobre la ley del sí es sí y la ley trans. Pues sí, yo os tengo que decir que mis compañeras de izquierdas, con todo el respeto, claro, ellas no estaban allí, vieron lo mismo que yo. Vivimos unas reuniones donde era un clamor, porque cuando se tiene razón, las cosas caen por su propio peso. Y es evidente que no se puede enviar un mensaje al mundo de que aquí estamos premiando a los agresores y a los violadores, porque eso no lo entiende nadie. Claro, a las de izquierda les tocó el papel de defender lo indefendible. Claro. ¿Y cómo lo hacían? Pues cada vez que yo intervenía interpelando, quiero que me digan qué opinan de esto y cómo se puede cambiar, y quiero que me digan qué opinan de esto. Pues ellas decían, este no es el tema de debate, pero las propias asociaciones en el Consejo, todas las asociaciones en el Congreso, en el Senado, todas iban a esto porque sí, esto era el centro del debate. Entonces, ellas intentarán que el informe verse sobre la brecha digital, que es muy importante, sobre la brecha salarial, que es muy importante, sobre la estrategia de cuidados, que es muy importante, pero yo voy a estar allí para poder decirles que no, que eso es un tema crucial y que además pensad que en unos meses vamos a estar bajo presidencia del Consejo Española y que es una vergüenza que lleguemos a la presidencia española siendo un país que no es ejemplar en ningún caso en uno de los valores más importantes para la Unión Europea, que es la igualdad. En palabras de los jueces, un juez del Supremo, el que dictaminó el caso Arandina, nos dijo: esta ley ha hecho a España un daño irreversible. Irreversible. Y que llaman juzgados de todo el mundo diciendo qué está pasando, porque España era referente en la lucha contra la violencia contra las mujeres, pero eso le ha hecho mucho daño a la imagen y ha creado un daño irreversible. Pues gracias a la gestión de este gobierno y de sus ministras y del propio Sánchez, que es el responsable primero y último de todo esto. Una cosa más brevemente, Rosa, le pregunto porque llamó la atención el hecho de que Carmen Calvo, que además ella, bueno, ya se sabe que creo que fue la única de todo el grupo parlamentario socialista que se abstuvo a la hora de votar la ley trans. Todos los demás votaron, en fin, encantados, entusiasmados, ¿no?, a favor de esta aberración jurídica. Carmen Calvo no, ella se considera todavía feminista clásica y dijo que esto no era bueno, evidentemente, para las políticas de igualdad de la mujer, etcétera, etcétera. Pero ha llamado la atención que las ha criticado a usted diciendo: la Unión Europea no puede inmiscuirse en las leyes de un país. Claro, Sí. eso no lo hace. Eso, cuando se trata de Hungría, por ejemplo, o de Polonia, ahí sí hay que meter la zarpa hasta el corvejón. Pero en España, claro, aquí no, que no nos toquen, por favor. Claro, efectivamente. Cuando se trata de criticar a cualquier país donde no gobiernan ellos, y sobre todo que gobierne pues un partido conservador o muy conservador, entonces la crítica se puede aceptar. Pero claro, cuando criticamos a los suyos, pero claro, entonces no lo pueden aceptar. Pues efectivamente, cuando estábamos con Carmen Calvo, ella hizo una locución de todas las bondades del gobierno, de lo bien que lo hacíamos a lo largo de toda la historia. Por cierto, nombró todo el tiempo normas y leyes que se aprobaron bajo gobiernos populares, porque la ley contra la violencia contra las mujeres la aprobó el gobierno de Aznar, que los menores fueran víctimas igual que las mujeres lo aprobó también el gobierno del PP, la firma del Convenio de Estambul la aprobó el gobierno de Rajoy, y el pacto de Estado contra la violencia contra las mujeres lo aprobó también un gobierno de Rajoy. Pero mientras contaba todas estas bondades, la interpelamos por la ley del sí es sí, y se nota que estaba muy incómoda, estaba a la defensiva, porque su expresión fue: pues esto está en trámite y se resolverá, punto. O sea, como que no sabía ya qué decir. Pero luego la interpelamos sobre el tema trans y le dijimos, y le preguntaron por qué usted votó abstención, explíquenos qué opina de esta ley y qué es lo que ve mal. Y contestó: sobre las posiciones personales y votos personales de la diputada comprenderán que no les voy a dar ninguna explicación.
Y así zanjó el tema. Y la interpelamos mucho porque tiene razón en ver que si hemos construido todo un edificio de protección de los derechos de la mujer y ahora resulta que un hombre puede convertirse sin un informe de ningún tipo en una mujer, pero no cambiarse el sexo, entonces, y luego a partir de aquí, como nos dijo la ministra Montero, será, aunque tenga tal cual dijo, un pene, va a ser una mujer con todas las consecuencias. Dígame si se cae o no el edificio. Claro. Pues, por ejemplo, para una oposición a policía, pues hay una serie de pruebas físicas y entonces ahí la igualdad no va a existir. Por ejemplo. O las... Claro, por ejemplo. O el deporte. O, por ejemplo, en el deporte. ¿Qué pasará en el deporte? O, como nos dijo la Fundación de Elena Valenciano, ¿qué pasará en los espacios de seguridad, en las casas de acogida? ¿Qué pasa? ¿Van a tener que dejar a entrar a un hombre que se ha cambiado a mujer pero tiene un aparato genital masculino en una casa de acogida? Oye, ¿esto cómo se come? Tremendo. Y Sí, entonces... Claro, entonces todo esto son problemas, pero claro, pasará lo que siempre pasa con este gobierno. Se pone en marcha, empieza la cascada de barbaridades, no tiene sentido. Y lo más grave no es que pase esto, es que perseveran en el error, porque claro, llevamos con esta ley del sí es sí el mes de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y siguen sin ponerse de acuerdo. Y cuando entran un proyecto para cambiarlo, votan en contra de la urgencia. Es que todo es surrealista.